mira los temas de preocupación de los uruguayos, en todas las encuestas de opinión pública, la educación siempre aparece en los primeros lugares, seguramente con seguridad de un tiempo a esta parte. A raíz de esto es que hay un grupo de personas que se ha juntado para crear una sociedad sobre la cual vamos a hablar, pero son figuras muy importantes. Uno estuvo en el gobierno hasta hace no mucho, otro es un consultor internacional, uruguayo. Estoy hablando primero de Fernando Filgueira. Muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Y Renato Perte, consultor de la UNESCO, magíster en educación. Renato, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de Uruguay 21, pero a propósito de educación, yo leía, no sé cuál de ustedes dos lo dijo, la reforma educativa no pasa por cuántos liceos o escuelas voy a construir, sino por definir qué país queremos dentro de 20 años. ¿Por qué no está definido eso y por qué cuesta tanto definirlo? La frase es de Renato, frase que con variantes muchos colegas hemos planteado en diferentes momentos. La primera respuesta más rápida es que esa confusión no se produce solo en educación, ¿no? Demasiadas veces discutimos sobre tal o cual herramienta antes de ponernos de acuerdo sobre el para qué. Y el para qué, esto es la función que pretendemos que cumpla la educación, es la construcción y el trazado del futuro del país en los próximos 20 o 30 años. Esa es la primera respuesta. La segunda es que para muchos, o en muchos casos lo pensamos como decir, bueno, pero está claro para qué es la educación. Digamos, la función de la educación está relativamente clara. Es, bueno, educar a los chiquilines, que aprendan, forjar ciudadanos, que es una tradición de la educación primaria, etc. Y asumimos que esa es la función de todo el sistema educativo formal, ¿no? Y en realidad lo que nos damos cuenta es que no es tan así. Históricamente, si bien la función de la primaria fue la construcción de ciudadanía, y fue un trazado de largo plazo del país que queríamos, con sus luces y sombras, la educación media nunca tuvo una discusión tan clara de su para qué. Asumimos que es similar, pero en verdad, si lo pensamos dos veces, no. Históricamente la educación media fue un modelo propedéutico de filtro para el ingreso a la universidad. Y si nos preguntamos hoy, en el siglo XXI, qué sociedad queremos a futuro, está muy claro que esa capacidad de construcción de ciudadanía y de personas competentes en el ámbito nacional y en el ámbito global pasa por una educación media universalizada, universal en su cobertura, universal en su egreso, y transformada en las estrategias pedagógicas y los para qué. Esto es, las competencias, las habilidades del siglo XXI están mucho más vinculadas a la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, de tener un conjunto de competencias transversales, genéricas, que nos permiten luego organizar problemas, etcétera, que a la transmisión de contenidos relativamente quietos, organizados solamente en modalidades de asignaturas. Que aclaro desde ya, no quiere decir que las asignaturas no tengan un rol, las mismas que tenemos hoy, pero su función debiera estar en pos de esa construcción de un ciudadano y de un actor competente en el siglo XXI y por lo tanto redefinir parte de sus contenidos, parte de sus estrategias, etc. Entonces, muchas veces no discutimos ese para qué porque asumimos que está dado y que no es problemático. Y en verdad, ni está dado en muchos casos y cuando está dado es problemático para la etapa que vivimos. Y nos enfrascamos muchas veces en discusiones solamente de herramientas o aún peor, solamente de recursos. Ahora, que quede claro, es una muy buena noticia y un esfuerzo que ha hecho toda la sociedad, la mejora en materia edilicia, que es real, la mejora salarial, que es real, y la mejora en recursos, que es real. El tema, de nuevo, es el para qué. El para qué. Sobre todo, Claro. Renato, en educación media. Sí. Parece ser la principal dificultad de la educación en Uruguay, la educación media. Claro, yo creo que si lo ponemos en el contexto mundial, donde existen los mayores problemas en diferentes sociedades con diferentes niveles de desarrollo, es la educación media. Como decía Fernando, es un problema de la finalidad y el propósito de la educación media. Lo que pasa es que el mundo está cambiando a velocidades absolutamente inauditas y nosotros tenemos que adaptar la educación a ese cambio. Y ese cambio implica pensar cuáles son las bases de un ciudadano para los próximos 10, 15 años. ¿Qué tiene que aprender para ser un ciudadano competente? Voy a dar un ejemplo. A ver.
hoy por hoy los países que más progresan en educación es donde están poniendo la mirada. En cómo incorporar un nuevo lenguaje en la educación, que no es el lenguaje de lenguas. Ya se da por sentado que inglés tiene que estar incorporado como una herramienta fundamental, sino que se llama el lenguaje de la codificación, coding en inglés, que significa hacer que el alumno pueda poner a sus problemas, a la resolución de sus problemas, la computadora. Es decir, programar las computadoras para que resuelvan problemas. Y eso los diferentes sistemas educativos, puedo dar el ejemplo de dos, muy distintos. Uno emergente como es el sistema educativo en Malasia, otro más consolidado como el inglés, están incorporando el lenguaje de coding desde el nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque el futuro de la educación no pasa por solamente recibir conocimientos. No va a ser el clásico docente que va e imparte conocimientos, sino que va a ser el docente que orienta para que el alumno cree conocimientos. Entonces, la idea es que el alumno desarrolle una herramienta de pensamiento computacional que le permita programar a una computadora para que resuelva los problemas que él se plantea. Entonces se da el fenómeno que a los 12 o 13 años va a estar creando páginas web, va a estar creando apps, va a estar creando videojuegos. Entonces la educación del futuro no es la educación que reproduce conocimientos y contenidos, sino la educación que le facilita al alumno las competencias requeridas para producir, difundir, generar permanentemente conocimientos. Entonces eso permite, eso genera un cambio fundamental en el tipo de educación. ¿Y por qué países como Malasia están aprendiendo eso? Porque yo creo que hay que abrirse un poco a la perspectiva mundial. Porque dice, nosotros queremos ser, pongamos el ejemplo de Malasia, pero va a haber otros, queremos ser una economía de punta en 10 años, estar en el tercio superior de las economías de punta en el mundo. Y para eso tenemos que invertir, no en educación genéricamente, sino en calidad de la formación. Entonces están incorporando, por ejemplo, el lenguaje coding. Otro ejemplo de otros países, lo que se llama educación STEM en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cómo incorporar esa educación? No como la sumatoria de disciplinas, sino como una concepción unitaria de formación en ciencias y matemáticas para todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tienen que ser competentes en el manejo de las ciencias y las matemáticas, desde el nivel inicial. Entonces, ese tipo de discusión ha estado relegada, porque nosotros hemos preferido, por diferentes razones, y esto no es un tema de un partido u otro, es el sistema político en su conjunto, ha preferido discutir sobre ladrillos, sobre mejoras salariales, que son muy importantes, y como bien Fernando, hay que celebrar las mejoras, o sobre más equipamiento, pero ha relegado la discusión. En el mundo actual, por ejemplo, hay temas que hay que discutir. Cómo la educación tiene que ser una herramienta para aprender a vivir juntos. En un mundo que se cae a pedazos en términos de la convivencia, hay cosas que nosotros hemos quedado fuera. Cambio climático, por ejemplo. Me gustaría preguntarle a Fernando si este enfoque que se hace de la enseñanza secundaria como el lugar donde está el problema mayor no es contradictorio con lo que muchos docentes y muchos especialistas en el tema de educación dicen, que lo importante no es la promoción en sí, sino lo que los estudiantes aprenden. Por supuesto, estamos completamente. Te digo porque de alguna forma la escuela pública queda como exceptuada porque los niveles de aprobación son tan importantes que uno dice, bueno, ahí no está el problema. Y sin embargo hay docentes de secundaria que dicen que llegan estudiantes que no saben leer bien ni saben escribir bien. Esto es muy importante la pregunta. Primero, creo que todos estamos de acuerdo en que la función fundamental y la forma en que debemos medir el éxito o fracaso de un sistema educativo es por la capacidad que generamos en los chiquilines de aprender, de disfrutar el aprendizaje, en el sentido que planteaba Renato, no meramente de contenidos, sino de habilidades. Por ejemplo, leer, escribir, macrohabilidades absolutamente fundamentales. Y en este sentido, tanto la educación primaria en Uruguay como la educación media en Uruguay deben mejorar y mucho. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. 3 temas con respecto a esto para tenerlo claro. Hay un principio lógico, simple, y es que si el chiquilín no está en el sistema, no podemos enseñarle. Ese es el principio fundamental, y en eso la primaria ha sido mucho más exitosa que la educación media en retener a los chiquilines dentro del sistema. Entonces, por eso decimos que hay una diferencia, ¿verdad? Es verdad, se construyó hace mucho más tiempo, fue incorporando a estos hace más tiempo. Segundo, Discúlpame, Fernando, ¿por qué secundaria logra retener más que primaria? No, primaria retiene Primaria más que mucho Al revés, digo, ¿por qué primaria retiene más que secundaria? Hay varias cosas. Una es histórica y que esta se construyó durante un periodo mucho más largo, empezó mucho antes, ¿sí? Segundo, es un sistema más continentador, es
Es decir, el chiquilín tiene un referente adulto muy fuerte. Recordemos, los centros tienen un funcionamiento aún con sus problemas que transmiten mucho más la idea de una comunidad educativa. Las maestras van a esa escuela y están en esa escuela las 4 horas o las 8 horas cuando es escuela de tiempo completo. Generamos para los sectores de menores recursos un conjunto de servicios adicionales que también facilitan la retención y la permanencia, como lo son las escuelas de tiempo completo, los servicios de alimentación, etc. Es decir, la primaria hace muchos años reconoció que tenemos una sociedad fuertemente desigual y que precisamos instrumentos fortalecidos, ¿verdad?, dentro de ciertos ámbitos y contextos muy desfavorecidos. Es decir, hay una multiplicidad de razones. Pero volvamos al tema que planteabas sobre el tema del aprendizaje. La secuencia es, tienen que estar para poder aprender, ¿sí? Ahora, luego, efectivamente, tienen que aprender. No basta con que estén y que sea una guardería, ¿verdad? Y en eso, tanto la educación primaria como la media enfrentan problemas y problemas muy serios. Ahora bien, en el caso de la educación primaria, y esta es una hipótesis personal, ¿sí? No involucra ni a Renato ni necesariamente a todos los colegas que se han sumado a esta fantástica iniciativa ciudadana de EDUI 21. En el caso de la educación primaria, yo creo que precisamos mejorar mucho formación en servicio y continuar con el fortalecimiento de la especialización y profesionalización docente, sin duda. Precisamos modificar elementos curriculares que están siendo modificados. Teníamos un currículum muy extenso y muy poco profundo. Es decir, los chiquilines no se agarraban de los conocimientos y los incorporaban, etc. Hoy primaria está discutiendo perfiles de egreso, perfiles de trayectorias y fortaleciendo matemática y lenguaje como dos grandes macrohabilidades. Cometimos el error, yo creo, en un momento histórico, en extender mucho, ¿sí?, la amplitud de los temas tocados sin profundizar lo suficiente en algo, pero yo diría, no hay ahí un cambio paradigmático tan marcado con respecto a lo que históricamente, ¿sí?, hizo la educación primaria. A ver, es un cambio paradigmático igual, nuevas TICs, modelo de competencias, etc. Pero hay un conjunto de elementos que están en la esencia de este sistema que hacen con que los aprendizajes, con todos sus problemas, puedan ser mejorados a través de estas transformaciones. Segundo punto muy importante. Cuando miramos los resultados de aprendizaje de la educación primaria en Uruguay, comparados, internacionales, Uruguay está mal, pero a la cabeza de América Latina, ¿sí? Que está mal. Que está mal, claro. Está mal. Claro, por eso, eso no cabe duda. Y un 30% efectivamente por debajo de los niveles de suficiencia. Pero lo que les digo es simplemente esto. Para nuestro nivel de desarrollo relativo, ¿sí?, económico, desarrollo del sistema institucional educativo y todo, tenemos resultados igualmente malos que los países pioneros de América Latina como Chile, Argentina, etc. Cuando miramos educación media, ¿sí?, en materia de aprendizajes estamos mal, pero también estamos un poco debajo de Chile y otros países. Pero no hemos logrado avanzar prácticamente nada, que son los resultados PISA, diferente de los resultados ORIAC, y por el otro lado tenemos a un conjunto de chiquilines que ya están afuera del sistema. Es decir, que claro, ya nos hemos quedado con un grupo de chiquilines que están un poco mejor que otros. Pero además, porque cuando miramos el modelo educativo de media, vemos un conjunto de problemas que teóricamente podemos entender como problemas serios para producir aprendizaje en los chiquilines. En este sentido, asignaturas que no están conectadas entre sí, periodos muy cortos de exposición para trabajar con el chiquilín, ausencia de lógicas de juego, de taller, etc. En parte porque no hay tiempo, en parte porque no hay cargos radicados, centros educativos que no tienen... Entonces, por eso cuando decimos en media hay un problema muy serio, es porque hay un problema de paradigma y un problema de gestión, ¿sí? Cuando hablamos de primaria, hablamos también de algunos problemas macro, generales, que hay que cambiar y otros problemas. Pero yo no tengo duda de que el problema es del sistema, hay que pensarlo como sistema. Lo que sí creo que tenemos un agujero negro muy complicado que, si no fuera por un conjunto de docentes, de directores y de actores que a un sistema que está mal pensado le ponen el hombro todos los días, ¿sí?, sería aún peor los resultados. En este sentido, Renato,
¿Hay una diferencia en los porcentajes de repetición entre, por ejemplo, sexto de escuela, que es prácticamente nula, Nula, sí, ¿no? prácticamente. Y primer año de educación media, Claro. 30% aproximadamente? ¿Esto por qué Bueno, se da? porque hay un problema, digamos, de modelos. La escuela y el liceo son modelos institucionalmente muy distintos, donde no hay continuidad en los aprendizajes. ¿Qué pasa hoy en el mundo en ese sentido? Lo que hacen los sistemas educativos es garantizar la continuidad de los aprendizajes de los niños y las niñas cuando pasan a ser adolescentes y después jóvenes. Pero nosotros tenemos un sistema por el cual, hasta el sexto de escuela, como tú bien decías, el referente del niño o la niña es un maestro, una maestra. En cambio pasa a que el referente sean 10 o 12 diferentes profesores que no enseñan a un niño o una niña, sino que enseñan una disciplina. Porque uno de los problemas que tiene la educación media es que ve el mundo a través de las disciplinas. Y el mundo no se ve a través de las disciplinas, porque los jóvenes, cualquier joven en el mundo no enfrenta un problema de la biología, de la física o de la química. Enfrenta un problema del estilo de vida, un problema vinculado al ambiente, al cambio climático, etc. Entonces, lo que está pasando ahí es que hay un desajuste de tipo institucional, de modelo. El modelo de liceo, de escuela técnica es muy distinto al modelo de escuela primaria. Hay un modelo curricular muy diferente, hay una organización del currículo muy diferente, hay una pedagogía, el cómo educar muy distinto. O sea, se impone un marco curricular. Sí, el marco curricular es una más manera. amplio. Exactamente, el marco curricular que Fernando y varios de nosotros hemos planteado a lo largo del tiempo, no ahora, esto viene de una discusión de hace unos cuantos años, es pasar de una escuela primaria y un liceo separados, con poca integración, a un marco curricular común que va del nivel inicial, primaria y educación media básica. ¿Qué garantiza eso? Eliminar brechas. Eliminar brechas y garantiza algo muy, muy importante, que es que el docente, con independencia del centro en que trabaje, comparten criterios comunes de formación, comparten criterios de evaluación a los niños comunes. ¿Dónde se violenta el derecho del niño, de la niña o del joven en educación? Se violenta en gran parte cuando el docente aplica distintos criterios de evaluación de un nivel a otro. Cuando la manera en que tú enseñas matemáticas o lengua en la escuela no corresponde metodológicamente a la manera en que lo haces en el liceo o la escuela técnica. Entonces, un marco curricular es una garantía para la sociedad, para los padres, para la comunidad, para los docentes y para los alumnos, de que va a haber criterios comunes de desarrollo de competencias, de formación. Entonces, ejemplo, Escocia, un país de pequeña escala, con una tradición socialdemócrata laborista muy importante, similar a la que tuvo el Uruguay históricamente, es un país que tiene un marco curricular de 13 a 18 años, que se llama, de 3 a 18 años, se llaman currículo para la excelencia. Entonces quiere decir, no es que desaparezcan los docentes de nivel primario o medio, no, sino que los docentes de los diferentes niveles comparten criterios comunes en cuanto al para qué, que decía Fernando, el qué formar, el cómo hacerlo y el cómo evaluarlo. Y en ese marco, ¿vale Sí. la repetición? ¿Es buena o No, mala? la repetición es una herramienta pedagógica, a nuestro criterio, con Fernando lo hemos hablado muchas veces, obsoleta. Porque, ¿qué se puede contraponer a la repetición? El apoyar al alumno, el apoyarlo en su progreso, no, darle siempre más oportunidades. La contracara o la alternativa a la repetición es la personalización de los aprendizajes. Es encontrar la manera, cada niño, cada niña tiene un potencial enorme de aprendizaje. Eso es lo que muestra hoy la neurociencia. La neurociencia muestra hoy que es brutal la manera en que podemos lograr descubrir ese potencial y apoyarlo. Entonces, el sistema educativo tiene que personalizar los aprendizajes para descubrir cómo cada alumno aprende, cómo se relaciona con otros, cómo progresa sus aprendizajes. Y eso es fundamental. Por supuesto que, No es un tema de... por supuesto que si simplemente decimos, se suprime la repetición y no se personaliza, no se generan estrategias de apoyo, Claro. no se generan modalidades de acompañamiento, A ese niño se pierde. Se pierde. ese niño no es que se pierda, es que es un falso progreso, no aprende. Claro. Es decir, atraviesa el sistema pero sin aprender. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es esa pregunta. ¿Es la repetición un instrumento pedagógico razonable o podemos construir y debemos desarrollar otros instrumentos de acompañamiento, de exigencia, ¿sí?, que permitan justamente que los chiquilines vayan atravesando de esta manera? Maestros comunitarios, por ejemplo, y es muy interesante cómo los propios maestros que se han dedicado a ser maestros comunitarios hoy piensan el problema. Fue una estrategia muy interesante y hoy justamente plantean, lo veía en una nota y bueno, hay algunos maestros comunitarios que ya se han acercado. Bueno, dicen, un chiquilín aprende a ritmos diferentes, pero aprenden todos.
Los chiquilines aprenden de formas diferentes, pero aprenden todos. Esta convicción, que se dice que es el principal predictor del éxito de un sistema educativo, que es que todos los docentes están convencidos, ¿sí?, de que todos los estudiantes pueden aprender. Fernando, Esto se construye con un modelo en donde la repetición es un instrumento marginal, no central. Fernando, el Uruguay tiene problemas muy profundos en algunas zonas, sobre todo en la zona periférica. No es la misma la realidad de un liceo público que pueda estar en el centro o en Pocitos o en barrios donde económicamente se está mejor, a un barrio. Me tocó ir al liceo, por ejemplo, de Maroñas, Sí. que es el que tiene el nivel de repetición más alto de Montevideo, casi un 50%, y uno se encuentra con una realidad social allí que uno se pregunta, ¿este es realmente un problema educativo o de currícula o de lo que sea, o es un problema social tremendamente profundo que no se está apuntando? Hay 2 o 3 elementos para esa respuesta, pero en primer lugar, tanto yo como Renato somos sociólogos. No tenemos duda que lo social incide sobre las posibilidades educativas de los chiquilines. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Sería ingenuo negar que la desigualdad socioeconómica, los problemas de marginación o exclusión no tienen incidencia sobre el desempeño educativo de los chiquilines. Segundo, Uruguay, por sus niveles de desarrollo relativo, sus niveles de pobreza, sus niveles de desigualdad, si esos fueran los indicadores, debiéramos estar claramente con las mayores tasas de egreso de educación media en América Latina. ¿Estamos de acuerdo? PIB per cápita, Gini o coeficiente de desigualdad más bajo, niveles de pobreza más bajos de América Latina. Sin embargo, tenemos las tasas de egresos de la educación media peores de América Latina, luego de Guatemala. Es decir, que tampoco podemos aplicar, hay una parte de la responsabilidad es cómo hemos construido el sistema, ¿sí? Es que hay un problema sistémico allí del paradigma, de un paradigma que en educación media tiende a ser expulsor, ¿sí? No de los docentes, no de los directores. Y aquí viene el último elemento. De la misma manera que tuviste algunos liceos, como el caso de Maroñas, con altas tasas de repetición y también de desgranamiento, hay liceos en similares contextos socioeducativos que han logrado resultados mucho mejores. Es decir, no podemos renunciar nunca a que, a pesar de que efectivamente lo social incide, la educación es una palanca para por lo menos igualar parcialmente las oportunidades y trayectorias de los chicos. Pero ¿y cómo se hace para que los profesores mejores calificados vayan y den clases en las zonas más críticas? Bueno, es que ahí si miramos el tema de educación media y educación primaria en Uruguay es muy claro. La educación primaria hace mucho tiempo entendió que trabaja en contextos de alta desigualdad. Y por lo tanto las escuelas de tiempo completo, en su momento lo que fueron las escuelas de contexto crítico, que después cambiaron de nombre, hoy las escuelas Aprender, están concentradas en zonas de mayor vulnerabilidad, tienen más recursos, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema educativo medio nuestro no solo le ha costado mucho reconocer eso, sino que si uno mira la asignación de recursos, es al revés de lo que tú planteás. Pensá que quienes eligen hora primero en el sistema de educación media son docentes grado 7 y efectivos, con salarios más altos. Claro. ¿Sí? Y tienden a elegir liceos de la costa o liceos número 1 de las capitales departamentales. No todos. Hay otros que eligen liceos de contexto y allí van. Pero si uno mira estadísticamente, hay una concentración de cargos de grados altos efectivos en liceos de la costa, de zonas. Y es decir, que estamos al revés, en verdad. Asignamos menos recursos a las zonas más pobres y vulnerables que a las zonas más ricas por la lógica de selección de horas que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente, precisamos sistemas de incentivos de diverso tipo, ¿sí? No solo materiales, no solo económicos, ¿sí? Para poder conseguir que docentes variados, jóvenes y más antiguos, experientes y no, pero con combinaciones más variadas, se vuelquen a los sectores de alta vulnerabilidad y precisamos otorgar algunos recursos adicionales en materia de alimentación, en materia de servicios, etcétera, dentro de estos sectores de la misma manera que las escuelas lo hicieron y que permitieron algunos logros importantes en materia de retención y también de aprendizajes, aunque hoy eso ya no se ve tanto. Claro, y un poco la filosofía, por así decirlo, de esta asociación civil que estamos creando. Que se lanza el próximo miércoles. Que se lanza el próximo miércoles en la casona de Mauá. Está todo el mundo invitado, 19 horas, el 19 a las 19 de octubre. La filosofía que nos anima a varios de nosotros en esta propuesta es poner en el tapete que lo más importante de un sistema educativo, en su planificación, en sus recursos, en sus insumos, es darle al docente la confianza, el empoderamiento, los instrumentos necesarios para que él o ella, como tomadora de decisiones en un aula, lo haga de la mejor manera posible.
Porque nuestro concepto que partimos es que el docente es el tomador de decisiones en el aula. Y todo sistema educativo que se precie de ser eficaz y eficiente es aquel que garantiza que toda su estructura de organización está al servicio de eso. Porque si no está al servicio de que el docente tenga las herramientas y el empoderamiento y los conceptos necesarios para hacerlo, no hay posibilidad de que el acto educativo se transforme en un acto educativo eficaz. Por eso nosotros partimos de que EduI es una apuesta a revalorizar el docente. Porque nosotros entendemos que no es un tema solamente retórico de decir sin educación no hay docentes, porque no es que salir un poco de los lugares comunes para decir el docente tiene que ser el nervio motor de un sistema educativo que le permita a él tomar esas decisiones claves para darle a cada niño, niña, joven una oportunidad de aprender. Porque la contracara de eso es el alumno como sujeto de aprendizaje. Entonces, EduI se basa en la idea del alumno como el sujeto, el actor de los aprendizajes, y el docente como el protagonista de la enseñanza. Y eso requiere un cambio de mentalidad, porque nuestros sistemas educativos no están pensados muchas veces para apoyar al docente. O no están pensados para darle ese margen de decisión. Ese margen de decisión al docente. Es decir, un currículum prescriptivo de contenidos es un currículum que asume que el docente no toma tantas decisiones relevantes en términos curriculares y pedagógicos. Un marco curricular común es flexible y le dice al docente, pero usted organiza sus herramientas de manera diversa. Y los centros educativos eventualmente también organizan sus cargas horarias, ¿sí? Y sus énfasis con márgenes diferentes. Es decir, es un proceso de devolución de poder y de construcción de poder en el siglo XXI de lo que es claramente una de las profesiones de mayor complejidad para el siglo XXI, la de ser facilitadores, apoyos de la creación de conocimiento de los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje. Y esos tres niveles se complementan. Hay tres niveles, si tú ves la evidencia mundial en educación, para decirlo en un minuto, hay tres niveles que se complementan en esta propuesta. El nivel político es el nivel que define el para qué fundamental de la educación. Por ejemplo, hay muchos países donde el Parlamento tiene la obligación, por ley, de definir los trazados fundamentales de un currículo, en el para qué y el qué. Después hay una institución educativa que es muy clara en orientar. Y después hay un nivel local, que es el centro educativo, que tiene la autonomía y la responsabilidad para desarrollar, no para ejecutar la política. Se terminó esa idea de que las políticas se implementan. Se diseñan arriba, no. Las políticas son abajo hacia arriba hacia abajo, y implica el docente no implementador, sino el docente co-desarrollador. Lanzamiento entonces de la sociedad el próximo 19. El próximo 19, una iniciativa ciudadana que procura tres cosas básicamente. Apoyar y generar una propuesta con hoja de ruta que interpele y que va a convocar a los partidos y a los sectores sociales a discutir sobre la base de una propuesta de mediano plazo, el trabajo para contribuir a la generación de una masa crítica de docentes, de directores, de inspectores que tienen y que incorporan herramientas de este tipo, que las debaten, que nos hacen aprender a todos con ello, etcétera, y el trabajo con las comunidades educativas, padres, madres y chiquilines, de tal manera de apoyar algo que existe, pero que se puede fortalecer, que es este nivel de la familia y su involucramiento en la institución educativa. Lanzamos en Montevideo, pero después lanzamos en el interior, así que a los amigos y amigas del interior vamos a estar haciendo por ahí, hablar con ellos, porque no hay cosa más importante en un país que dialogar y construir sobre educación. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Pepe, hacemos la pausa, Dale. la última pausa, y enseguida conversamos con Julio Bango, el titular del Sistema Nacional de Cuidados.